Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Saludo cordial, estamos en Podcast SEAD. Les saluda Rubén Darío Cartagena, director de comunicaciones de la IPS SEAD, magíster en comunicación educativa de la UTP y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, comunicador social de la Universidad de Antioquia. Saludos a todas las personas que nos escuchan en cualquier sitio y lugar del mundo, que gracias a la virtualidad y el poder de las plataformas nos pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier momento. Hoy, en nuestro espacio de Podcast SEAD, hablaremos con otro de los médicos especialistas de nuestra institución, el doctor Ronald Ayala, especialista en el dolor crónico y cuidados paliativos. Lo aprovecharemos para hablar de un tema muy interesante, como todos los anteriores que hemos tocado. Hoy hablaremos de espasticidad refleja. Bienvenidos a esto que se llama Podcast SEAD. Doctor Ronald, un saludo cordial. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Encantado de estar con esta invitación que nos hacen para educar la comunidad. Bueno, doctor, vamos a hablar de espasticidad refleja. Primero cuéntenos sobre esta patología, ¿qué es? Rubén, la espasticidad es un aumento del tono muscular, es una contracción muscular involuntaria que se asocia usualmente a rigidez y conlleva unos movimientos bruscos, como su nombre lo indica, reflejos frente a cualquier estímulo. Esto en el tiempo va generando alteraciones en la actividad, en la postura y en la funcionalidad del paciente. Entonces, hablamos, doctor, que son muchos y diferentes los problemas que se presentan en el cuerpo por esta espasticidad. ¿Se puede dar en la rodilla, en la espalda? ¿En qué músculos es más frecuente esta rigidez? La espasticidad es mucho más común a nivel de las extremidades, depende del área donde haya lesión del sistema nervioso central, pero usualmente es de grandes extremidades, tanto superiores como inferiores. Y como te digo, se manifiesta con una rigidez y un aumento del tono de forma involuntaria, lo que conlleva que el paciente vaya tomando posturas anormales y se altere su marcha. Y para que la gente nos entienda, eso pues, se puede denominar también como el síndrome del robot, o que son tiesas y rígidas las personas que tienen este problema. ¿Qué tratamiento entonces hay que hacerles en SEAD? El tratamiento de la espasticidad realmente es multidisciplinario, incluye básicamente farmacoterapia, el acompañamiento por las especialidades de rehabilitación física y en algunos casos deportología, y la intervención de los médicos del dolor, donde nosotros ofrecemos, aparte de la farmacoterapia, algunos dispositivos médicos que ayudan a la relajación del músculo para que el paciente pueda tener mejoría en su calidad de vida. ¿Es muy común esta enfermedad, doctor, o es muy rara, así como su nombre? Hay que hacer una aclaración. La espasticidad como tal es más un signo y es una complicación de una enfermedad que afecta tanto el sistema nervioso central como periférico. Es decir, la espasticidad es más bien una consecuencia. Es común en pacientes sobre todo que han presentado lesiones o enfermedades del sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Es muy frecuente en los pacientes que sufrieron trauma raquimedular o en aquellos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, donde pierden la movilidad de una parte de su cuerpo, aumenta el tono muscular y empiezan a tomar posturas anormales, que lógicamente van a llevar a alteración de la marcha, en algunos casos incluso pueden afectar la capacidad para tragar o hablar. O sea, se da como consecuencia después de otro problema. Sí, Rubén, es una consecuencia de una enfermedad. Por eso es que es un síntoma que a largo término no es prevenible, sino que lo que nosotros hacemos es disminuir su intensidad para que no afecte tanto la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo hace el paciente o la persona o el familiar para identificar que tiene espasticidad refleja? ¿O eso solo pueden diagnosticar los médicos y de manera física? No, eso realmente es muy notable en los pacientes que tienen dicha condición.
Lo identifican básicamente porque frente a un estímulo mínimo, los pacientes empiezan a hacer una contracturación anormal de una extremidad. Por ejemplo, cuando un paciente, incluso yendo al baño o con un estímulo sensitivo táctil sobre la extremidad, esta se contrae de forma brusca, haciendo que tome una postura normal. Por ejemplo, en los brazos se flexiona usualmente el codo, o en los miembros inferiores hay una flexión forzada y prolongada de las rodillas. Me voy a meter en camisa de 11 varas. En podcasts anteriores hablamos de una solución tecnológica que se tiene en SEAD que se llama bomba de terapia intratecal. Para esta enfermedad, para la espasticidad refleja, ¿de pronto se puede aplicar la bomba de terapia intratecal o no? Claro que sí, Rubén. Esta es la principal indicación para una de las bombas intratecales, en donde nosotros aplicamos a nivel de la médula espinal, directamente donde fluye el líquido cefalorraquídeo, un medicamento que es relajante. Y también podemos utilizar a través de la bomba intratecal medicamentos para ayudar a aliviar el dolor de pacientes que tienen lesiones muy extensas del sistema nervioso central. Esta bomba intratecal usualmente se considera cuando las medidas que mencioné anteriormente ya no son útiles para mejorar el síntoma. O sea que a través de la bomba se llega con un medicamento para relajar los músculos que no se engatillen como lo conocen comúnmente las personas. Sí, Rubén. La gran diferencia de dar medicamentos orales con respecto a dar medicamentos a través de la bomba intratecal es que en la bomba intratecal utilizamos una dosis que es entre 100 a 200 veces menor de lo que se requiere tomar sistémicamente. Esto se hace porque básicamente los medicamentos a nivel intratecal, la dosis mínima genera efectos mucho más amplios y mucho más sostenidos. Llega más directo. Exacto, llega de forma más directa, entonces se requiere una dosis extremadamente mínima. Eso es importante porque muchos de los relajantes musculares que se utilizan a nivel oral requieren dosis muy altas para lograr un efecto terapéutico, y esas dosis altas se asocian usualmente a reacciones adversas. Los pacientes pueden sentir mareos, cambios de la presión arterial, pueden sentir somnolencia, que con el uso de la bomba intratecal se disminuyen casi a cero. Estamos hablando de espasticidad refleja. Digamos que ese nombre es como muy raro, o la gente de pronto lo puede identificar con otros nombres, ¿no? La gente usualmente lo asocia a lo que son las contracturas musculares. Okay. Algunas personas también hablan de calambres, que también pueden estar asociados a la espasticidad, pero realmente el término que nosotros utilizamos desde el punto de vista médico es espasticidad, que es el aumento del tono muscular. Bueno, estamos en Podcast SEAD hablando con el doctor Ronald Ayala de espasticidad refleja, uno de los dolores crónicos que se tratan en la institución. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que nuestros oyentes, también interesados en el tratamiento del dolor crónico, escuchen estos mensajes de interés y ya regresamos. Dolor. En SEAD te devolvemos el bienestar y calidad de vida. Contamos con los mejores especialistas y la tecnología para encontrar el alivio a tu dolor crónico. Escríbenos y agenda tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. No tienes por qué aguantarte más un dolor de rodilla, columna, codo o espalda. En SEAD, Centro Especializado de Alivio del Dolor, encuentras la solución definitiva a este dolor crónico. Tenemos convenios con diferentes pólizas. Escríbenos y agenda tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Regresamos a Podcast SEAD, donde estamos hablando de espasticidad refleja con el doctor Ronald Ayala, uno de los dolores crónicos que los especialistas de SEAD tratan y le devuelven el bienestar a los pacientes. Doctor Ronald, antes de los comerciales preguntábamos qué tan común es esto. Insisto, en
¿Es muy común esto en pacientes que lleguen a SEAD o esto es un problema neurológico muy raro que se ve más en las clínicas? No, la gente llega caminando a SEAD y con espasticidad refleja. Realmente es un síntoma más frecuente de lo que se cree. Una de las principales causas de espasticidad son los traumas raquimedulares. Y en nuestro medio es muy frecuente porque hay mucho paciente joven que ha sido víctima, por ejemplo, de heridas por proyectiles de arma de fuego o que ha presentado lesiones de la médula espinal por accidentes de tránsito. Pero si hablamos de enfermedades degenerativas o enfermedades que afectan el sistema nervioso central, como los accidentes cerebrovasculares, esto tiende a ser muy prevalente, sobre todo en pacientes entre los 60 a 80 años de edad. Y el accidente cerebrovascular usualmente es como la tercera o cuarta causa de morbilidad en Colombia. Lo que hablamos básicamente es que muchos de los pacientes que presentan lo que la gente conoce como infartos cerebrales van a tener una alteración de la capacidad motora de alguna parte de su cuerpo y usualmente estos pacientes van a presentar espasticidad. Entonces realmente no es un problema tan raro como la gente cree, es algo muy frecuente. Lo que pasa es que muchas veces desde que se hace el diagnóstico, incluso desde la parte médica, se les dice a los pacientes que esta es una condición normal que se presenta con el proceso de enfermedad y muchas veces pasa desapercibido sin evaluar adecuadamente cuál es el impacto funcional que tiene dicho síntoma en el paciente. La siguiente pregunta era si eso se daba solamente, doctor, en personas de avanzada edad, pero usted me dice que se puede dar en personas jóvenes y la otra inquietud es cerebrovascular o cardiovascular o las dos condiciones clínicas. Para que se produzca la espasticidad debe haber un daño del sistema nervioso central o en el cerebro o a nivel de la médula espinal. O sea que realmente es una patología que puede afectar a cualquier persona que tenga lesiones en estos niveles y no tiene distinción, siendo un poco más prevalente por la frecuencia en que se presentan las enfermedades cerebrovasculares. Entonces ahí viene la respuesta a lo que tú me preguntabas, es cerebrovascular, porque son estas condiciones las que producen daños en áreas anatómicas específicas del cerebro que controlan el movimiento. Entonces realmente sí es un síntoma que es frecuente y que puede afectar a cualquier grupo poblacional. Según lo avanzado de la espasticidad refleja, los médicos deseados, los especialistas, después de detectarla, lo que mandan no solamente en procedimientos, sino también ejercicios de estiramiento. ¿Se imagina uno como alguna rehabilitación específica para los músculos y demás o no? Como te digo, Rubén, este es un síntoma de muy difícil manejo. Muchas veces vamos a requerir la intervención de múltiples especialidades. De hecho, el tratamiento requiere un enfoque interdisciplinario. Nosotros tenemos una escala de valoración del impacto de la espasticidad en el diario funcionamiento del paciente. Dependiendo del nivel de esta escala, es que nosotros elegimos cuál va a ser la estrategia terapéutica más importante, que pasa por medicamentos, por rehabilitación física, donde se le ayuda al paciente básicamente a tener mejoría en la marcha o en los movimientos que normalmente hace, o el uso de dispositivos médicos para evitar que las extremidades mantengan una posición que lleven posteriormente a lesiones mayores. Usualmente esos pacientes, cuando tienen una espasticidad severa, adoptan posiciones que nosotros llamamos como fetales, es decir, como los brazos recogidos, encogidos, brazos o piernas. Pero en este caso, por ejemplo, van a requerir también la intervención del fisiatra para evaluar la posibilidad de utilizar medicamentos como toxina botulínica para ayudar a la relajación muscular y así evitar de que los pacientes adopten posturas anormales que pueden llevar a mayores problemas. Posteriormente miraremos la necesidad de utilizar dispositivos médicos para que el paciente tenga una mejor postura, lo que la gente conoce como ortesis o férulas. Y por último, lo que tú me preguntabas, si los pacientes van a presentar este síntoma con un estímulo, con una terapia. Muchas veces sí, cuando la espasticidad es un síntoma muy prevalente, incluso las terapias físicas mal enfocadas pueden llevar a que la espasticidad aumente, o sea que esto requiere
la participación de personas que estén familiarizadas con este síntoma e incluso que tengan alguna especialización en rehabilitación de pacientes con traumas del sistema nervioso central. Fisioterapeutas, fisiatras, gente que sepa cómo hacer la terapia. Exacto. El fisiatra y el fisioterapeuta son esenciales para el manejo de este síntoma. Usualmente lo que nosotros miramos es cómo vamos a hacer para manejar un síntoma que es refractario a todas las medidas que mencioné anteriormente. Y en SEAD tenemos todo ese grupo interdisciplinario. En esas terapias me queda la duda de si de pronto, aparte de lo que es la medicina y demás, también se puede tratar con terapias de calor o frío, o allí no aplica. No, Rubén, realmente este síntoma no les sirve las medidas físicas. Incluso muchos pacientes pueden tener aumento del síntoma con dichas medidas. Para que la gente un poquito comprenda por qué se produce la espasticidad es como un cortocircuito que se genera en el sistema que controla el movimiento. Al haber este cortocircuito, cualquier estímulo, incluso estímulos sensitivos como el calor o el frío, puede llevar a que el paciente, como respuesta refleja, como una respuesta a ese estímulo, genere una contracción y un aumento del tono muscular de manera involuntaria, que es lo que hemos hablado básicamente de la espasticidad. Y estamos hablando, doctor Ronald, de problemas también de tejidos blandos. También tiene que ver con la alimentación, o desde la alimentación se pueden encontrar beneficios para esta enfermedad. No, Rubén, la espasticidad realmente es una complicación. Desde el punto de vista nutricional, lo que sí se ayuda es a que estos pacientes no pierdan el tono muscular. Usualmente en los pacientes que presentan este tipo de lesiones se produce una atrofia o una hipotrofia, es decir, una disminución del volumen de la masa muscular que puede llevar a que el paciente tenga un aumento de la limitación funcional. Entonces uno sí les puede ayudar a que la parte muscular no se deteriore más, que es lo que nosotros llamamos sarcopenia, para que el paciente pueda tener un proceso de rehabilitación mucho más óptimo. Pero dado que este es un síntoma que es consecuencia de una enfermedad, ya esta consecuencia muchas veces el tratamiento es paliarlo, es decir, controlarlo, pero no hay un medicamento o una estrategia que pueda ayudar a que los pacientes no presenten el síntoma. Doctor, antes de ir a la segunda pausa comercial, me estoy imaginando a esos niños o jóvenes que son en sillas de rueda y que son casi que contraídos, como decía usted ahora, de manera fetal. Ellos lo que tienen con sus bracitos hacia adentro, ¿eso es espasticidad refleja? Eso puede ser espasticidad refleja. La espasticidad, como te lo decía, es una contracturación prolongada. Muchas veces cuando vemos estos pacientes en silla de ruedas puede ser también consecuencia de no haber tenido un enfoque de rehabilitación adecuado, y los pacientes, al no tener control del movimiento, empiezan a adoptar este tipo de posiciones, rigidez en flexión de los brazos o de las piernas. Aunque es algo que se presenta mucho más frecuente en los pacientes con espasticidad, no necesariamente los pacientes que presenten este tipo de posiciones presentan el síntoma. Esto puede ser una consecuencia básicamente de no haberle hecho una rehabilitación adecuada en el momento en que el paciente se detecta con esta lesión o alteración del sistema nervioso. Ok, antes de terminar nuestro podcast vamos a hacer otra pequeña pausa comercial en esto que es Podcast SEAD, y ya regresamos para terminar este interesante tema que es la espasticidad refleja. Ya regresamos. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. Allí encontrarás el centro especializado en alivio del dolor. Recuerda que un dolor por más de 15 días ya es crónico. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAD contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor y cuidados paliativos. Escríbenos ya y agenda tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033.
Regresamos y entramos en la recta final de este podcast SEAD, donde hablamos de espasticidad refleja con el doctor Ronald Ayala, uno de los especialistas del dolor crónico de la institución de la IPS SEAD. Entre las últimas preguntas, Doc, en el tratamiento de esta enfermedad es importante y necesario incluir entonces la fisioterapia. Siempre va a ser prevalente allí la fisioterapia. Sí, es muy importante. Como te digo, no solamente la fisioterapia, sino también la intervención del fisiatra. Que hagamos la claridad, son dos especialidades distintas, ¿no? Exacto, son dos especialidades totalmente distintas. Los enfoques, aunque es el mismo, es la rehabilitación del paciente. La gran diferencia es que el fisiatra es un médico que se especializó en rehabilitación física y que no solamente da las pautas o las condiciones para hacer un proceso de rehabilitación, sino que hace otro tipo de tratamientos para optimizar todo este tipo de estrategias. El fisioterapéutico es una rama médica en donde usualmente lo que se busca es, a través del movimiento físico y de terapias, optimizar los resultados de un tratamiento cuando se produce una lesión, ya sea muscular, del sistema nervioso central. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y para lograr un buen resultado terapéutico requiere la intervención de dichas especialidades. Y estamos hablando que en SEAD tenemos una sede donde se tienen todas las herramientas y todos los especialistas y el grupo interdisciplinario, no solamente para manejar esto, sino muchas rehabilitaciones. Sí, Rubén, acá nosotros siempre hemos tenido la idea de que para lograr buenos objetivos terapéuticos debemos, digámoslo así, adoptar una posición, una visión integral, donde haya la participación de varias especialidades. Habíamos hablado que en SEAD hay fisioterapeuta y hay fisiatra, pero muchas veces incluso tenemos que tener la participación de especialidades como psiquiatría, porque en algunos pacientes incluso síntomas emocionales o ansiedad pueden desencadenar una espasticidad continua y permanente. Entonces, mira que no se vuelve más crónico el problema. Y mucho peor. Hay pacientes que solamente pensar que les van a hacer un estímulo les genera ansiedad y esa ansiedad aumenta la espasticidad. Entonces, mira que no es un problema fácil de manejar, requiere la intervención multidisciplinaria y básicamente en SEAD tenemos la gran ventaja de que entre los especialistas comentamos los pacientes y podemos hacer un plan terapéutico que nos incluya a todos y donde todos podemos dar opiniones y sugerencias para poder mejorar los síntomas de los pacientes. Por último, y para terminar, doctor Ronald, y agradeciéndole su intervención en esta oportunidad, como siempre lo decimos a la mayoría de quienes nos escuchan y nos siguen, es muy importante entonces decirle a todos los familiares, pacientes, que mientras más temprano se consulte, mejor se puede dar el diagnóstico y el tratamiento. Claro que sí, Rubén. Mira, en la espasticidad algo muy triste que nos pasa y es que usualmente cuando nos llegan para evaluar la posibilidad de dispositivos avanzados, esos pacientes ya llegan con contracturas o posiciones ya establecidas. Cuando un paciente ya tiene todo este tipo de alteraciones, es muy difícil lograr de que el paciente adopte una postura o una posición normal. Pero si en estos pacientes desde el principio se detecta el síntoma, se logra hacer una buena rehabilitación y se remite tempranamente para evaluar la posibilidad de implantación o de utilizar otras medidas terapéuticas, este paciente va a tener muy buen pronóstico. La gente tal vez no relaciona mucho la espasticidad con complicaciones o morbilidad, pero un paciente que tiene una espasticidad de forma importante va a tener mucho compromiso de su calidad de vida. Hay pacientes que con la espasticidad, por ejemplo, no pueden abrir las piernas y esto va a llevar a que el paciente no tenga un buen aseo de su área genital. En pacientes con traumas raquimedulares, usualmente estos pacientes no controlan el vaciamiento de la vejiga y si con esto, digámoslo así, se suma una postura normal que evite que el paciente pueda ser adecuadamente higienizado en su área íntima, ahí hay calidad de vida. Ahí se afecta de manera muy importante la calidad de vida porque se aumenta el riesgo de infecciones
y se ha visto que el aumento de riesgos de infecciones de estos pacientes aumenta el riesgo de que el paciente haga un shock séptico, de que se genere más resistencia a los antibióticos con las bacterias en las cuales se produce una infección urinaria recurrente, van a aumentar el riesgo de úlceras de presión, que es básicamente lo que las personas tal vez conocen como las úlceras de la cama o las escaras. Y esto lógicamente afecta de manera dramática no solamente la calidad de vida del paciente, sino el pronóstico de la enfermedad. Doctor Ronald, muchas gracias por permitirnos este espacio y que nos volvamos a encontrar con otro tema de estos tan interesante que se maneja en el dolor crónico deseado. Rubén, muchas gracias por abrir el espacio para que la gente conozca y sepa de que hay alternativas para poder mejorar las condiciones de vida frente a enfermedades que producen dolor crónico y producen sufrimiento. Nos despedimos y damos gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y nos buscan a través de @seadcentro. De igual forma, quienes quieran agendar su cita lo pueden hacer en las líneas de WhatsApp 310-282-5033 o en la línea fija donde los atenderán nuestras operadoras en el 604-444-1962. Estamos en las plataformas con mucho contenido que puede explicar su dolor. Búsquenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Esto es Podcast SEAD. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Vigilado Supersalud.